La Academia de Combate Zarix no lo llamaba novatada. Lo llamaban recalibración jerárquica mediante presión aplicada, que era el tipo de frase que a los administradores les encantaba porque sonaba educativa aunque no significaba absolutamente nada. Lo que realmente significaba era esto: cada tercera rotación, los cadetes mayores elegían a alguien más pequeño, más débil o más estúpido que ellos y pasaban una hora demostrando por qué la naturaleza les había dotado de una densidad ósea superior. La selección de hoy era un luminar llamado Kaelis, lo cual era cósmicamente injusto o sombríamente apropiado, dependiendo de tu postura filosófica. Los luminares eran seres cristalinos, de 6 extremidades, translúcidos y tan naturalmente violentos como una clase de matemáticas particularmente agresiva. Su mundo natal era un paraíso de baja gravedad donde el depredador más peligroso era un herbívoro que, ocasionalmente, se caía sobre las cosas. Kaelis se había inscrito en la academia porque el directorado luminar creía que el intercambio militar entre especies fomentaría el entendimiento diplomático. El directorado se había equivocado catastróficamente. Actualmente, Kaelis estaba siendo presentado al suelo de la arena a gran velocidad, cortesía de un estudiante mayor Zarix llamado Borgar, cuya gente había evolucionado en un planeta donde todo era depredador o presa, y la presa había desarrollado escupitajos ácidos como mecanismo de supervivencia. Borgar era 3 metros de músculo fibroso, placas de quitina y el tipo de brutalidad casual que provenía de una especie que se comía a sus propios heridos. No era cruel según los estándares Zarix. Simplemente estaba demostrando la técnica de lanzamiento adecuada. El hecho de que la técnica adecuada implicara estampar a un matemático cristalino aterrorizado contra acero reforzado era, aparentemente, incidental. «Noten la rotación de la cadera», gritó el instructor Croc desde la cubierta de observación, su voz amplificada a través de la arena. Era un grunt, blindado con placas óseas, cuadrúpedo y con el tipo de voz que sugería que alguna vez había desayunado grava y le había gustado. Parte 1. Comienza el espectáculo. La transferencia de peso es crítica cuando se manejan oponentes de diferentes categorías de masa. Los espectadores, una mezcla de cadetes novatos de 2 docenas de especies, observaban con distintos grados de interés. Algunos tomaban notas, otros parecían vagamente incómodos, pero no decían nada porque hablar significaba convertirse en la demostración educativa de mañana. Los cadetes Zarix observaban con aprobación. Los hilos chirriaban entre ellos, haciendo apuestas sobre cuánto duraría Kaelis. Un grupo de novatos luminares se sentaba en la parte trasera, con sus cuerpos cristalinos atenuados por la angustia porque su especie no tenía una palabra para la intervención. Eso tampoco significaba prueba matemática. Kaelis golpeó el suelo de nuevo. Una de sus extremidades hizo un sonido como campanas de viento en un huracán. Tiempo de recuperación patético, observó Borgar, circulando. En combate real, ya estarías muerto. Esto era técnicamente cierto. También era irrelevante, ya que la doctrina de combate luminar consistía en quedarse muy quieto y calcular la probabilidad exacta de supervivencia hasta que alguien más violento resolviera el problema. Kaelis estaba ejecutando esta estrategia impecablemente. No estaba funcionando. Una estudiante mayor Silos, con sus mandíbulas chasqueando y 8 patas, se adelantó para su turno. Permítanme demostrar agarres en anatomía no estándar, anunció, lo cual era lenguaje aprobado por los instructores para decir, mírenme atar a un matemático en un nudo cristalino. Agarró 4 de las extremidades de Kaelis simultáneamente. Kaelis emitió un sonido que no se traducía a ningún idioma conocido, pero que universalmente significaba: he tomado pésimas decisiones de vida. La puerta de la arena se abrió. Nadie se dio cuenta al principio porque las puertas de la arena se abrían constantemente. Cadetes entrando, saliendo, fingiendo que tenían un lugar más importante donde estar que viendo violencia institucionalizada. Pero esta entrada en particular tenía una cualidad que hizo que varios espectadores miraran a pesar de sí mismos. Una humana entró. No corrió, no cargó, caminó. El tipo de caminata que sugería que no tenía ninguna urgencia por llegar, pero iba hacia allá de todos modos, exactamente al ritmo que ella había elegido. Era pequeña para los estándares de la academia.
La mayoría de las especies aquí podían levantar su propio peso corporal en neutronio, y ella parecía que una brisa fuerte podría reubicarla. Piel oscura, cabello recogido en algo funcional en lugar de decorativo, y el tipo de expresión que sugería que acababa de ver secarse la pintura y lo había encontrado levemente decepcionante. Su uniforme la identificaba como la cadete Vega, estudiante de transferencia, contingente humano, lo cual no significaba absolutamente nada para la mayoría de los observadores porque los humanos eran errores de archivo. Habían aparecido en la lista de la academia hace 3 ciclos debido a lo que educadamente se llamaba un descuido administrativo, y más precisamente se describía como que alguien en clasificación xenobiológica se emborrachó y aprobó la solicitud equivocada. Vega cruzó el piso de la arena, no hacia la cubierta del instructor, no hacia las secciones de espectadores, sino directamente hacia el centro, donde la Silos estaba demostrando que las articulaciones de los luminares se doblaban en direcciones que la naturaleza nunca pretendió. Disculpe, dijo el instructor Krog, inclinándose hacia adelante. Cadete, el piso está actualmente. Vega alcanzó a la Silos en medio del agarre y dejó de caminar. Simplemente se detuvo, parada allí a 2 metros de distancia, observando con el tipo de atención generalmente reservada para patrones climáticos levemente interesantes. La Silos hizo una pausa, con las mandíbulas chasqueando en confusión. Esta es una demostración de estudiantes mayores. Retírate. Vega no se movió. Borgar dio un paso adelante porque los Zarix no toleraban la falta de respeto y también porque ya había calentado. Has interrumpido un ejercicio de entrenamiento. Vete o participa. Era una amenaza. Borgar la superaba en masa por un factor de 4. Tenía armadura natural, órganos redundantes y una fuerza de mordida que podía romper el revestimiento del casco de una nave estelar. Ella tenía piel, huesos y la musculatura poco impresionante de una especie que nunca había luchado contra nada más peligroso que ella misma. Seguro, dijo Vega. La Silos soltó a Kaelis, quien colapsó en un montón cristalino. Ella y Borgar intercambiaron miradas. El lenguaje universal de los depredadores que acaban de encontrar algo más pequeño y tonto de lo esperado. Borgar se movió primero. No fue un golpe de prueba ni una finta, sino un aplastamiento con toda su potencia diseñado para terminar las cosas rápidamente. Su puño bajó como un meteoro. Vega lo atrapó. No lo bloqueó, no lo desvió. Lo atrapó. Su mano se cerró alrededor del puño de él en medio del movimiento, y el impacto, que debería haberla enviado a través del piso, simplemente se detuvo. El brazo entero de Borgar se detuvo como si hubiera golpeado una pared de ladrillos que había decidido agarrarlo. Trató de retroceder. Su brazo no se movió. Interesante, dijo Vega, mirando su puño con curiosidad clínica. Telegrafías desde el hombro. Tiene sentido para la intimidación, pero es ineficiente si tu oponente está mirando. Borgar la miró fijamente, luego a su puño atrapado, luego a ella otra vez. La arena se quedó muy silenciosa. Vega soltó su mano y lo rodeó, moviéndose hacia Kaelis. Están bloqueando el horario de entrenamiento, dijo a nadie en particular. Algunos de nosotros tenemos ejercicios de acondicionamiento en 20 minutos. Las mandíbulas de la Silos chasquearon rápidamente. Confusión, agresión, algo intraducible. ¿Te atreves? Vega levantó a Kaelis como si no pesara nada, lo cual era preciso ya que los luminares eran principalmente cristal hueco y matemáticas. Lo puso cuidadosamente sobre sus pies, los 6, y revisó sus extremidades con la eficiencia de alguien realizando un inventario. Te fracturarás si sigues aterrizando sobre tus articulaciones terciarias, le dijo. Plieguate y distribuye el impacto a través de tus extremidades secundarias. Física básica. Kaelis la miró con la expresión de alguien cuya visión del mundo entera acababa de ser recalculada. Borgar encontró su voz. Interrumpiste un ejercicio sancionado. ¿Tú vas a... ¿Voy a qué? Vega se giró y algo en su postura cambió.
No agresiva, no defensiva, simplemente lista de la manera en que un arma cargada está lista. Estabas perdiendo el tiempo. Lo corregí. Si eso es un problema, podemos discutirlo. Hizo un gesto hacia el piso abierto de la arena. La invitación era clara. En la cubierta de observación, el instructor Croc se recostó en su asiento. Oh, dijo en voz baja. Oh, esto va a ser un problema. Tenía razón, pero no de la manera que nadie esperaba. La gente de Borgar tenía un dicho: cuando la presa olvida su lugar, recuérdaselo con los dientes. El dicho había sobrevivido 3000 años de psicología evolutiva, innumerables guerras y la transición a la civilización interestelar. Nunca le había fallado antes. Él se abalanzó. Vega dio un paso lateral, no con gracia, no con ningún estilo particular. Simplemente se movió con la precisión suficiente para que las garras de él rasgaran el aire en lugar de carne. El impulso de él lo llevó hacia adelante, y ella ya estaba girando. Una mano atrapando el brazo extendido de él por la muñeca, la otra por el codo. Lo que sucedió a continuación violó varias suposiciones que Borgar tenía sobre cómo funcionaban los cuerpos. Ella torció. No fuerte, no violentamente. Solo una rotación que siguió la dirección natural a la que sus articulaciones querían ir cuando estaban sobreextendidas. De repente, él estaba en el aire, ingrávido, viendo pasar el techo. Luego, el piso se presentó a su espalda con el tipo de entusiasmo generalmente reservado para los bombardeos cinéticos. El impacto le sacó el aire de los pulmones. A través del zumbido en su cabeza, escuchó a las hilos. ZYL, su nombre era ZYL, deslizándose hacia adelante sobre las 8 patas. Ríndete, siseó ZYL a Vega. Has demostrado tu punto. Retírate antes de... Vega se agachó bajo el golpe de mandíbula sin mirar. Como si supiera que venía. El agarre de seguimiento de ZYL, 4 patas barriendo bajo, 4 agarrando alto. La clásica pinza silos que había ganado torneos, se cerró en el espacio vacío. Vega simplemente había dado un paso atrás, medido y sin prisas. ¿Antes de qué? Preguntó Vega. ZYL restableció su postura, mandíbulas chasqueando en un ritmo que se traducía aproximadamente como blasfemia. Estás empeorando esto para ti misma. Sométete a la jerarquía. ¿Qué jerarquía? No era desafío. Era confusión genuina, como si a Vega se le hubiera pedido someterse al color azul, o al concepto de los martes. Arriba en la cubierta de observación, el instructor Croc estaba accediendo al archivo de datos humanos con creciente urgencia. A su alrededor, otros instructores se inclinaban, sus diversos apéndices abarrotando la pantalla. ¿Gravedad del mundo natal? Preguntó la instructora Lyris, una luminaria ella misma, temblando con sus 6 extremidades. 9-7 estándar, leyó Croc. Esencialmente línea base. Armas naturales, ninguna listada. Sin garras, sin veneno, sin placas de armadura. Ni siquiera tienen órganos redundantes. ¿Entonces cómo? Lyris señaló el piso de la arena donde ZYL intentaba una técnica de agarre compleja que debería haber sido físicamente imposible de escapar sin una fuerza superior o extremidades adicionales. Vega escapó cayendo hacia atrás. No tropezando, sino cayendo deliberadamente, tirando a ZYL hacia adelante y hacia abajo, usando el propio agarre de las hilos como palanca. Golpearon el suelo juntas, pero Vega siguió rodando, y de repente ZYL estaba debajo, con las 8 patas enredadas en una configuración que la naturaleza nunca pretendió. Vega se puso de pie, sacudiéndose el polvo del uniforme. Estás pensando mal en esto, le dijo a ZYL. Estás tratando de controlar 8 puntos de contacto. Esos son 8 puntos de falla. Solo necesito comprometer 3. Un estudiante mayor Gront, Brack, construido como un tanque y casi igual de sutil, cargó desde las líneas laterales. El protocolo de la academia técnicamente no permitía que los observadores se unieran a las demostraciones,
Pero el protocolo tampoco cubría qué hacer cuando un estudiante de transferencia desmantelaba casualmente a dos estudiantes mayores en menos de un minuto. Brack era cuadrúpedo, con placas de hueso, y se suscribía a la filosofía de que los problemas se resolvían mejor aplicando más masa. Tenía 400 kilos de músculo y armadura moviéndose a velocidad. Vega tenía tejido blando y mal juicio. Ella se dejó caer sobre una rodilla. La carga de Brack lo llevó sobre ella, con el impulso ininterrumpido. Se estrelló contra ZYL, que todavía intentaba desenredar sus piernas. Cayeron juntos en un montón de quitina y maldiciones. «¿Ves, eso es ineficiente?», observó Vega, poniéndose de pie. «Comprometiste todo a una línea recta. Sin control lateral, sin plan de respaldo». Parte 2. El malentendido. ¿Qué ibas a hacer si yo no estaba allí? Brack se extrajo de ZYL con la cuidadosa dignidad de alguien fingiendo que los últimos 30 segundos no habían sucedido. Eres rápida, admitió, para ser un cuerpo blando. No soy rápida, corrigió Vega. Soy predictiva. Todos ustedes están transmitiendo su intención 2 segundos antes de la ejecución. Cambios de postura, distribución de peso, seguimiento de la línea visual. Bien podrían estar enviando invitaciones por escrito. En la cubierta de observación, un instructor que nadie había notado antes habló. El profesor Sol enseñaba xenoantropología, lo que significaba que la mayoría de los cadetes asumían que su clase era donde ibas a dormir la borrachera del entrenamiento de la noche anterior. Era un bailarín, anfibio, de 4 ojos, con el tipo de voz que sonaba como campanas bajo el agua. Ella no está peleando con ellos, dijo Sol en voz baja. Los otros instructores se giraron. Explica, exigió Crow. Especies de combate, Zarix, Silos, Grunt. Pelean para establecer dominio, victoria a través de fuerza abrumadora, genética superior, ventaja natural. Eso no es lo que ella está haciendo. ¿Entonces qué está haciendo?, preguntó Lyris. Los 4 ojos de Sol siguieron a Vega mientras esquivaba otra combinación de ataques de Borgar y Brack. Está resolviendo un problema. Miren su postura. No está tensa, no es agresiva. Está calculando variables. Para ella, esto no es combate. Es física aplicada con obstáculos inconvenientes. Eso es una locura, dijo Crow. El combate es combate. Supervivencia del más apto. Para ustedes, tal vez. Sol señaló la arena. Pero los humanos no evolucionaron peleando contra otros depredadores alfa. Evolucionaron sobreviviéndolos. Su mundo natal estaba lleno de cosas más grandes, más fuertes, más rápidas, cosas con garras y colmillos y veneno, y los humanos las mataron a todas. De todos modos, ¿cómo? Negándose a pelear bajo los términos de nadie más. Abajo, ZYL se había recuperado y estaba coordinando con Borgar y Brack. 3 especies diferentes, 3 doctrinas de combate diferentes, todos atacando simultáneamente. Debería haber sido abrumador. Vega se movió a través de ellos como agua a través de un colador, nunca bloqueando, siempre redirigiendo. El puñetazo de Borgar golpeó la armadura de Brack. El agarre de ZYL atrapó el brazo de Borgar en lugar del torso de Vega. La carga de Brack empujó a ZYL lateralmente contra la pared de la arena, y Vega simplemente siguió caminando, ajustando su trayectoria fraccionadamente, haciendo que cada atacante chocara con los demás. Ni siquiera lo está intentando, susurró uno de los cadetes novatos en las gradas. Un joven Zarix que había estado tomando notas durante la última hora. Parece aburrida. Era cierto. Vega tenía la expresión de alguien esperando un transbordador que llevaba un ligero retraso. Leve molestia, mayormente paciencia, ninguna preocupación real. Kaelis, el luminar que había comenzado todo este desastre, se había arrastrado hasta el borde de la arena.
Observaba con el tipo de fascinación que su gente usualmente reservaba para pruebas elegantes. Está contando, se dijo a sí mismo. Miren sus ojos. Está contando sus intervalos de ataque y ajustando su posición para maximizar la interferencia de unos con otros. Está armando su coordinación en su contra. Más estudiantes mayores estaban entrando a la arena ahora, no para ayudar a Vega, sino para defender lo que percibían como orgullo herido, un líder de equipo de ataque Silos. 2 pesos pesados Gron más, un luchador de manada Zarix. La multitud había pasado de estar entretenida e incierta a algo cercano al horror, porque Vega no se estaba cansando, no estaba disminuyendo la velocidad. Si acaso, se estaba moviendo más eficientemente, como si cada nuevo oponente proporcionara puntos de datos adicionales para sus cálculos. ¿Cuánto tiempo puede mantener esto?, preguntó Lyris. El profesor Sol revisó los datos fisiológicos humanos. Su especie tiene algo llamado caza por persistencia. Persiguen a la presa durante horas, a veces días, hasta que el objetivo colapsa por agotamiento. Sus cuerpos están optimizados para la resistencia sobre la potencia. Eso es profundamente inquietante, dijo Krog. Los humanos no tienen demostraciones de amenaza o señales de sumisión que otras especies reconozcan. Cuando sonríen, puede significar placer o agresión. Su lenguaje corporal es contextual en lugar de instintivo. Podría estar aterrorizada ahora mismo y no tendríamos forma de saberlo. Todos miraron a Vega, quien acababa de redirigir la carga de un Gron hacia un pilar de soporte lo suficientemente fuerte como para agrietar el concreto. No parecía aterrorizada. Parecía que estaba repasando una lista de compras en su cabeza. Krog alcanzó la alarma de intervención. Esto ha ido demasiado lejos. Alguien va a salir seriamente. Un cadete Zarix más joven, Dawn, logró agarrar a Vega por detrás en lo que sus instructores habían llamado un agarre inquebrantable. Sus brazos se cerraron alrededor de su torso, levantándola del suelo. Finalmente, gruñó Dawn. Ahora vas a... Vega pisó su empeine, dejó caer su peso, impulsó su codo hacia atrás en el hueco de su armadura de quitina, y cuando el agarre de él se aflojó por el dolor, simplemente cayó a través de sus brazos como si se hubiera derretido. Dawn tropezó hacia adelante contra Borgar. Ambos cayeron. Krog presionó la alarma. Las luces de la arena cambiaron a ámbar. Un tono sonó. 3 pulsos agudos que significaban cesar toda actividad inmediatamente o enfrentar revisión del tribunal. La pelea se detuvo. Los cadetes se congelaron a mitad de golpe, a mitad de agarre, a mitad de todo. Vega se detuvo también, con las manos cayendo a sus costados, expresión inalterada. Todos los cadetes mayores, despejen el piso, la voz de Krog retumbó a través de los altavoces. Demostración concluida. Equipos médicos al nivel de la arena. Nadie se movió por un largo momento. Luego, lentamente, los mayores comenzaron a cojear, arrastrarse o tambalearse hacia las salidas. Algunos tuvieron que ayudarse mutuamente a caminar. Vega permaneció en el centro del piso de la arena, esperando. Usted no, cadete Vega, añadió Krog, su voz llevando una nota de algo que podría haber sido resignación. Usted quédese exactamente donde está. Los equipos médicos llegaron con el tipo de prisa que sugería que habían estado esperando esta llamada durante semanas. Camillas, diagnósticos, escáneres y lo que parecían sospechosamente restricciones, aunque nadie estaba muy seguro para quién estaban destinadas. Kaelis observaba desde las líneas laterales mientras un médico examinaba su articulación terciaria fracturada, evitando cuidadosamente el contacto visual con cualquiera. A su alrededor, los cadetes mayores estaban siendo tratados por extremidades dislocadas, conmociones cerebrales y lo que el médico Gron llamó diplomáticamente compromisos de integridad estructural. Nadie estaba herido de gravedad, lo cual era una suerte notable o una precisión aterradora. Vega estaba de pie en el centro del piso de la arena, brazos sueltos a sus costados, respiración constante, ni siquiera agitada. La cubierta de observación se había transformado en una reunión de facultad de emergencia.
Las pantallas mostraban regulaciones de la academia, informes de incidentes y, lo más crítico, el archivo de la especie humana que todos leían por primera vez con atención real. Depredadores de persistencia, estaba explicando el profesor Sol a una audiencia de instructores cada vez más agitada. Su nicho evolutivo no era la emboscada o la coordinación de manada o la fuerza abrumadora. Simplemente caminaban tras su presa hasta que moría de agotamiento. Luego se la comían. Eso es horrible, dijo el instructor Plax, un ser cuya especie había evolucionado en arrecifes de coral pacíficos. Esa es la línea base para ellos, continuó Sol desplazándose por los datos. Un humano promedio puede correr de 6 a 8 horas sin parar. Algunos de sus atletas lo hacen por entretenimiento. Lo llaman maratones y entregan medallas. Creo que estaba leyendo una sección diferente del archivo. Su mundo natal tiene zonas ambientales que van desde páramos congelados hasta desiertos que alcanzan temperaturas lo suficientemente altas como para desnaturalizar proteínas. Viven en todos ellos voluntariamente. ¿Qué clase de mundo de la muerte produce esto?, preguntó Liris. Oficialmente categoría 4, nivel de amenaza moderado, Sol sacó la clasificación. ¿Y así fue como fueron aprobados para la academia? El equipo de evaluación asumió que cazador de persistencia significaba que eran buenos rastreando, no que armarían el agotamiento mismo como un arma. Abajo, un grupo de cadetes novatos se había reunido cerca de una de las entradas de la arena. La noticia se había extendido por la academia con la velocidad del escándalo, y ahora al menos 50 estudiantes de varias especies se agolpaban para ver qué pasaba a continuación. Entre ellos, un grupo de novatos Zarix murmuraba entre sí en su dialecto de chasquidos. Ella humilló a Borgar, dijo uno. Él fue suave con ella, insistió otro. Orgullo de la manada. No usaría toda su fuerza en alguien de la mitad de su tamaño. Ella lo lanzó como si no pesara nada. ¿Técnica? Ángulos afortunados. No sobrevivirá a un desafío real. La conversación murió cuando el propio Borgar pasó cojeando junto a ellos, apoyado por un médico. Su armadura de quitina estaba agrietada a lo largo de su brazo izquierdo, y un ojo se estaba hinchando y cerrando. No miró a los novatos, no los reconoció, simplemente siguió moviéndose. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier admisión. En la arena, la voz de Croc crepitó sobre los altavoces. Cadete Vega, explique sus acciones. Vega miró hacia la cubierta de observación. ¿Qué acciones específicamente? Interrumpió un ejercicio de entrenamiento sancionado. Se enfrentó a múltiples cadetes mayores en combate no sancionado. Revisó los informes médicos que fluían por su pantalla. 17 lesiones separadas que requieren tratamiento. 18, corrigió Vega. ZYL tiene una fractura fina en su tercer segmento que su escáner probablemente pasó por alto. Los exoesqueletos si los se microagrietan bajo estrés rotacional antes de fallar completamente. Hubo una pausa. Luego la voz de Croc, más lenta. ¿Cómo sabe eso? Lo leí en la base de datos de xenobiología. Supuse que era relevante ya que estaría entrenando con múltiples especies. Lo dijo como si fuera obvio, como si no todos simplemente hojearan los folletos de reclutamiento y aparecieran esperando lo mejor. El profesor Sol se inclinó hacia su micrófono. Cadete Vega, ¿por qué intervino en la demostración? No era una demostración. Era violencia recreativa disfrazada de pedagogía, y se estaba extendiendo al tiempo de acondicionamiento programado. Así que la detuve. Optimizó la situación, los 4 ojos de Sol parpadearon en secuencia. Peleando contra 12 cadetes mayores simultáneamente. No peleé con nadie. Ellos atacaron. Yo respondí. Hay una diferencia. Explique esa diferencia. Vega miró a los equipos médicos que seguían trabajando en los heridos. Pelear implica que tenía algo que probar o defender.
No lo tenía. Estaban en mi camino siendo ineficientes. Y cuando escalaron, ajusté las variables hasta que dejaron de ser un problema. Abajo en las gradas, una novata de especie arrecife se volvió hacia su compañero. Un malorano robusto con piel como piedra. Habla del combate como si fuera una tarea doméstica, como lavar la ropa. El malorano retumbó pensativamente. Quizás para ella lo sea. Krog estaba consultando con los otros instructores. Voces demasiado bajas para que los micrófonos las captaran. Finalmente, habló de nuevo. Cadete Vega se confinará en sus cuartos a la espera de una revisión disciplinaria. ¿Este incidente? Señor, solicito permiso para hablar. Una nueva voz, más joven, incierta. Todos se giraron. Kaelis se había puesto de pie, su cuerpo cristalino todavía tenue, pero funcional. Cruzó el piso de la arena sobre sus 6 piernas, movimientos cuidadosos, hasta que se paró a unos metros de Vega. Cadete Kaelis, dijo Krog, debería estar con los médicos. Estoy estructuralmente lo suficientemente intacto para dar testimonio, señor. La voz de Kaelis tenía la calidad musical de su especie, pero había algo debajo ahora, algo como acero envuelto en campanas. Parte 3. La escalada. Fui el sujeto de la demostración de hoy. Me gustaría proporcionar contexto. Silencio. Proceda, dijo Krog con cuidado. Kaelis se giró para enfrentar la cubierta de observación, aunque su lenguaje corporal sugería que se dirigía a toda la arena. Esta es la 4ª vez que he sido seleccionado para demostraciones jerárquicas. Cada vez me he sometido al protocolo, aceptado mi posición en la estructura de la academia y recuperado en servicios médicos después. Hizo una pausa. La cadete Vega es la primera persona en 3 ciclos que me ha preguntado si estoy estructuralmente intacto. No como una formalidad, sino como una pregunta real que requiere una respuesta real. Cadete Kaelis, esto no se trata de sus sentimientos, comenzó Krog. Se trata de eficiencia, señor. Su palabra, no la mía. Cada sesión que paso en servicios médicos es tiempo que no estoy entrenando, estudiando o contribuyendo a la cohesión de la unidad. Las demostraciones están programadas para construir jerarquía, pero en realidad están degradando la preparación al herir al personal que no estaba enfocado en el combate para empezar. El cuerpo de Kaelis se iluminó ligeramente, la forma en que los luminares lo hacían cuando calculaban problemas complejos en tiempo real. La cadete Vega interrumpió un protocolo de entrenamiento con un saldo neto negativo. Según sus propias métricas, ella mejoró la eficiencia general. La cubierta de observación se quedó en silencio. Vega miró a Kaelis con algo que podría haber sido sorpresa. ¿Hiciste los cálculos? Soy luminar. Siempre hago los cálculos. Las extremidades de Kaelis chasquearon juntas en lo que se traducía aproximadamente como un encogimiento de hombros. Aunque admito, verte redirigir una carga Grunt hacia un pilar de soporte fue más elegante que cualquier ecuación que haya calculado. Este ciclo. Ángulo de 43 grados, dijo Vega. Su centro de masa ya estaba comprometido. Solo necesitaba cambiar su vector ligeramente a la izquierda. Calculaste eso en medio del combate. No es combate si estás pensando 3 movimientos por adelantado. Es solo resolución secuencial de problemas. Se miraron el uno al otro. La humana que trataba la pelea como tarea de física y el matemático cristalino que acababa de tener una epifanía sobre la fuerza aplicada. Y algo sin palabras pasó entre ellos. Arriba en las gradas, habían llegado más cadetes. La multitud había aumentado a más de 100 ahora, con especies mezclándose de formas que usualmente no hacían. Zarix parados junto a luminares. Silos agrupados con seres de arrecife. Todos esperaban ver qué sucedía a continuación. Un joven Zarix, apenas lo suficientemente mayor para tener su armadura adulta, alzó la voz. Ella no usó garras, veneno o ventaja de fuerza. ¿Cómo es eso siquiera posible?
El profesor Sol activó su altavoz externo, dirigiéndose a la multitud por primera vez. Porque los humanos son especialistas en adaptación. No tienen armas naturales, así que se convirtieron en motores de predicción. No pueden dominar por fuerza a la mayoría de las especies, así que aprendieron a redirigir la fuerza. No son los más fuertes ni los más rápidos, pero pueden mantener el pensamiento estratégico bajo estrés extremo más tiempo que casi cualquier especie registrada. Eso suena como un defecto de diseño, murmuró alguien. Suena, dijo Sol, como si evolucionaran en un entorno donde todo intentaba matarlos. Y sobrevivieron siendo demasiado tercos para morir y demasiado inteligentes para pelear limpio. Vega inclinó la cabeza, escuchando. No confirmó ni negó, simplemente se quedó allí, esperando lo que viniera después con la misma preparación paciente que había mostrado durante la última hora. Croc sacó otro archivo, los registros de admisión de la academia. El contingente humano, 3 graduados, todos en el percentil superior de sus cohortes. 47 inscripciones actuales en todos los años. Miró a Sol. ¿Cómo nos perdimos esto? Porque fueron categorizados como usuarios de herramientas, no capaces de combate. Alguien en clasificación vio cazador de persistencia y los archivó bajo protocolos de adquisición de recursos. La voz llevaba un rastro de admiración. Para cuando alguien notó la discrepancia, ya habían probado que pertenecían aquí. ¿Probado? Repitió Croc lentamente, mirando a los 18 cadetes heridos siendo escoltados fuera de la arena. A su propia manera, sí. El sistema de alarma chirrió. Alguien había activado los protocolos de emergencia, no la señal de cesar combate, sino la advertencia de evacuación total. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada principal donde las puertas se estaban abriendo. 3 humanos entraron, todos usando uniformes de cadetes mayores. Se movían con la misma eficiencia sin prisas que Vega, y se dirigían directamente al piso de la arena. El más alto, un hombre con cicatrices que sugerían que había probado los límites de la reconstrucción médica, llegó a la barandilla y gritó hacia abajo. «Vega, ¿estás bien?» «Bien», respondió ella. «Aunque me perdí el acondicionamiento». Nos dimos cuenta. Toda la academia se dio cuenta. Saltó la barandilla, cayendo 3 metros al piso de la arena sin molestarse con las escaleras. Los otros 2 lo siguieron. Formaron un triángulo suelto alrededor de Vega, no protector, solo presente. La voz de Croc llevaba un filo de preocupación. Ahora identifíquense. Cadete Mayor Reyes, dijo el alto. Y antes de que pregunte, no estamos aquí para pelear. Estamos aquí porque si va a disciplinar a Vega por detener un ritual de novatada ilegal, tendrá que disciplinarnos a todos nosotros. No era ilegal, dijo Croc, pero a su voz le faltaba convicción. Revise sus propios protocolos, señor. Artículo 12, sección 7. Las demostraciones sancionadas requieren participación voluntaria de todas las partes. Kaelis es un novato. No puede consentir legalmente a ejercicios de combate de nivel mayor. Reyes sacó una tableta de datos. Tengo el reglamento justo aquí. ¿Quiere que lo lea en voz alta? Vega lo miró. Memorizaste el código disciplinario. Tú no lo hiciste. Lo ojeé. Ese es tu problema. Eres reactiva. Tienes que ser proactiva. Se giró de nuevo hacia la cubierta de observación. Así que, aquí está la situación. O reconocen que la demostración violó el protocolo y todos seguimos adelante. O disciplinan a Vega y presentamos una queja formal ante la Junta de Supervisión de la Academia Interespecies. Su decisión. La cubierta de observación estalló en una discusión frenética. Kaelis observaba a los humanos con la fascinación de alguien recalculando cada suposición que alguna vez había hecho. Vinieron preparados. Siempre lo están, susurró una de las novatas luminares. Tuve un grupo de estudio con uno el ciclo pasado.
Había leído el plan de estudios completo antes de que empezaran las clases. Dijo que era preparación básica. Eso no es normal para los humanos. Aparentemente, lo es. Croc cortó a través del ruido. Esta discusión queda aplazada a la espera de una revisión completa. Todos los cadetes despejen la arena. Ahora. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, con renuencia, todos estirando el cuello para dar una última mirada a los humanos parados en el centro del piso, tranquilos e inmutables, como si hubieran esperado exactamente este resultado. Mientras la arena se vaciaba, Vega miró a Reyes. No tenías que hacer eso. Sí, tenía. Eres predecible, Vega. Ves un problema, lo arreglas. No piensas en la política. Sonrió. Por eso nos necesitas. Nosotros pensamos en la política. Odio la política. Lo sabemos. Es adorable. Caminaron hacia la salida juntos, dejando a los instructores con sus deliberaciones y a los equipos médicos con sus informes. Detrás de ellos, Kaelis permaneció un momento, viéndolos irse. Luego se giró hacia la cubierta de observación y habló claramente. Solicito permiso para transferirme a la cohorte de entrenamiento humano. La solicitud quedó en el aire como un desafío o tal vez como un precedente. El juicio administrativo tuvo lugar en la sala de conferencias 7, que era una forma educada de decir, el lugar donde las carreras van a negociar su supervivencia. La sala estaba diseñada para la comodidad neutral de las especies, lo que significaba que era incómoda para todos por igual. Placas de gravedad ajustables que nunca se sincronizaban del todo. Módulos de asientos que intentaban acomodar todo, desde bípedos hasta octópodos y no lograban ninguno. E iluminación que existía en un espectro específicamente elegido para dar a todos leves dolores de cabeza. Vega se sentó en la silla del acusado, un término que la academia negaba oficialmente usar, flanqueada por Reyes y los otros dos cadetes mayores humanos, Tanaka, quien había roto el récord de carrera de distancia de la academia por accidente durante un ejercicio de navegación, y Nia, cuyo talento para convertir cualquier objeto en un arma improvisada había vuelto profundamente paranoicos a los oficiales de requisición de equipo. Frente a ellos se sentaba el panel disciplinario, Croc, Lyris, otros 3 instructores mayores y el profesor Sol, quien había sido incluido porque alguien necesitaba explicar qué eran los humanos y nadie más quería el trabajo. La audiencia había estado corriendo durante 90 minutos. Vega había dejado de prestar atención después de los primeros 15. Violación de los estándares de conducta. Sección 42, subsección. El instructor Plax estaba leyendo de una lista que parecía regenerarse cada vez que llegaba al final. Con respeto, interrumpió Reyes, ya hemos establecido que la demostración violó 3 protocolos separados. ¿Realmente estamos litigando quién rompió las reglas primero? Las demostraciones son tradición, dijo Croc, con el tono de alguien defendiendo una posición en la que había dejado de creer en algún punto alrededor del minuto 30. Establecen orden. Establecen trauma, dijo Nia secamente. Su acento llevaba el tono musical del dialecto de su mundo natal, lo que hacía que su franqueza sonara casi educada. Casi. Están programando violencia y llamando la estructura. El entrenamiento de combate requiere consentimiento, objetivos claros y supervisión médica que no sea solo esperar afuera con una camilla. Tanaka había estado callado hasta ahora, pero cuando habló, la temperatura en la sala pareció bajar. He revisado 17 ciclos de registros médicos, 43 cadetes heridos durante demostraciones, 12 requiriendo procedimientos reconstructivos, 5 bajas médicas. ¿Y nos están diciendo que esto es pedagogía? El panel intercambió miradas. La forma cristalina del iris se atenuó ligeramente, una señal luminar de incomodidad. Los procedimientos están bajo revisión, dijo ella cuidadosamente. «Qué momento tan conveniente», dijo Reyes, justo después de que una humana desmantela públicamente el sistema. La cadete Vega no desmanteló nada, contraatacó Croc. Respondió a una amenaza percibida con fuerza desproporcionada.
Vega, que había estado examinando las baldosas de la pared con gran interés, finalmente habló. Defina desproporcionada. Hirió a 18 cadetes. Me defendí contra 18 atacantes. La proporción parece exacta. Podría haberse retirado, desescalado, solicitado intervención de un instructor. Podría haberlo hecho, acordó Vega. Pero entonces... Parte 4. Las consecuencias. Kaelis seguiría siendo lanzado por ahí. Los mayores seguirían perdiendo el tiempo de todos y seguiríamos teniendo esta conversación el próximo ciclo, cuando alguien más se cansara de mirar. Croc se inclinó hacia adelante. Usted no decide cuando el protocolo es insuficiente. Alguien tiene que hacerlo. El silencio que siguió fue del tipo que precede a la violencia o a la revelación. El panel esperó a ver cuál sería. El profesor Sol se aclaró la garganta. Un sonido como agua sobre piedras. Quizás estamos abordando esto desde el ángulo equivocado. Todos se giraron. El problema no es lo que hizo la cadete Vega. El problema es que hizo algo que no predijimos. Eso nos asusta. Hizo un gesto hacia el panel con un apéndice palmeado. Hemos construido un sistema completo sobre jerarquías de especies predecibles. Los Tharix son fuertes. Los Silos son rápidos. Los Grunts son duraderos. Los Luminares son inteligentes. Sabemos dónde encaja cada uno. Luego llegan los humanos y no encajan en ninguna parte. Así que asumimos que son débiles. Cuando no lo son, lo llamamos desproporcionado. No son físicamente superiores, protestó Plax. No, son contextualmente superiores. Se adaptan a la situación en lugar de forzar a la situación a adaptarse a ellos. Sol sacó una pantalla holográfica mostrando datos comparativos de especies. Miren las métricas de rendimiento humano. Son promedio en casi todas las categorías. Fuerza media, velocidad media, agudeza sensorial media, pero su reconocimiento de patrones está en el percentil 98. Su resistencia está en el 99. Su capacidad para mantener la función cognitiva bajo estrés está literalmente fuera de nuestras escalas de medición porque nunca habíamos encontrado una especie que pudiera hacerlo. ¿Cuál es su punto?, preguntó Croc. Mi punto es que estamos castigando a Vega por ser exactamente lo que su especie evolucionó para ser. Eso no es disciplina. Eso es discriminación. La palabra quedó en el aire como una acusación. Lyris fue la primera en responder, con voz cuidadosa. Está sugiriendo que modifiquemos los estándares de la academia para acomodar las capacidades humanas. Estoy sugiriendo que ya hicimos eso para todas las demás especies aquí. Los Tharix reciben dietas altas en proteínas porque su metabolismo lo requiere. Los Silos tienen equipo de entrenamiento especializado para su estructura corporal. Las instalaciones Grunt incluyen muebles reforzados porque son lo suficientemente densos como para romper materiales estándar solo con sentarse. Acomodamos la naturaleza de todos excepto, aparentemente, la de los humanos. Porque no lo sabíamos, dijo Croc, y por primera vez, sonaba cansado en lugar de defensivo. El error de clasificación no fue malicioso, fue ignorancia. Y ahora lo saben, dijo Reyes. Entonces, ¿qué pasa después? El panel conferenció en voz baja. Vega miró las baldosas del techo. Tanaka revisó algo en su tableta. Nia se crujió los nudillos en un ritmo que sonaba vagamente como un tambor de guerra. Finalmente, Croc habló. La Academia llevará a cabo una revisión integral de los protocolos de demostración. Todos los ejercicios futuros requerirán consentimiento documentado, preevaluación médica y supervisión de instructor con autoridad de intervención, efectivo inmediatamente. ¿Y la acción disciplinaria?, presionó Reyes. La cadete Vega recibirá una reprimenda formal por participar en combate no sancionado.
Permanecerá en su expediente pero no afectará su estatus o elegibilidad para graduación. Eso es todo. Nia sonaba casi decepcionada. Una nota en su archivo. ¿Qué preferiría? ¿Una mención honorífica por tasas de hospitalización? Preferiría consistencia. Si ella es culpable, también lo son los estudiantes mayores que atacaron a un cadete novato. Si ellos son inocentes, también lo es ella. Otra pausa. Luego Lyris dijo: los estudiantes mayores involucrados también recibirán reprimendas formales por violaciones de protocolo. No era justicia. Apenas era rendición de cuentas, pero era movimiento, lo cual era más de lo que la academia había logrado en los 17 ciclos antes de que una humana se molestara. Lo suficiente como para romper el patrón. Aceptable, dijo Reyes y se puso de pie. Los otros humanos lo siguieron. Cuando llegaron a la puerta, Croc gritó: «Cadete Vega». Ella se giró. ¿Por qué no reportó simplemente las demostraciones a través de los canales adecuados? Vega consideró la pregunta con la misma atención cuidadosa que le había dado a la postura de lucha del Zarix. Porque los canales adecuados toman tiempo, requieren recolección de evidencia y dependen de que personas en autoridad elijan actuar. Mi manera tomó 7 minutos y requirió que una persona eligiera no tolerarlo más. Así no es como funcionan los sistemas. No, estuvo de acuerdo Vega. Pero así es como funciona el cambio. Ella se fue. 3 días después, Kaelis se transfirió oficialmente a la cohorte de entrenamiento humano. En una semana, otros 6 cadetes, 4 luminares, un bailarino, sorprendentemente, un joven Zarix llamado Yes, quien había visto el incidente de la arena y recalibrado su visión del mundo entera, presentaron solicitudes similares. Los estudiantes mayores humanos los aceptaron con la misma eficiencia práctica que aplicaban a todo. Reyes actualizó los horarios de entrenamiento. Tanaka modificó los protocolos de acondicionamiento para acomodar diferentes fisiologías. Nia creó un manual titulado Cómo no romperte las extremidades, un enfoque neutral de especie para la teoría de combate, que inmediatamente se convirtió en el texto más prestado en la biblioteca de la academia. Vega dirigía las sesiones de acondicionamiento matutino. No ajustaba la dificultad por diferencias de especie. Ajustaba las expectativas. No necesitan ser más fuertes que su oponente, le dijo al grupo de especies mixtas en su primera sesión, mientras luchaban a través de ejercicios de resistencia que parecían deliberadamente diseñados para ser miserables. Necesitan durar más que ellos física, mental y estratégicamente. Estar ahí cuando ellos no estén. Esa es la ventaja. Kaelis, cuya especie nunca había evolucionado para actividad física prolongada, logró 12 minutos antes de que sus extremidades comenzaran a fracturarse bajo la tensión. Vega pidió un descanso, revisó su integridad estructural y ajustó su rutina. Estás cargando tensión en tus articulaciones terciarias. Distribuye la carga a través de las 6 extremidades, no solo 4. Usa tu biología. No pelees contra ella. No estoy construido para esto, dijo Kaelis. Estás construido para el cálculo bajo presión. Eso es más útil que el músculo. Solo necesitas la resistencia para seguir calculando cuando el cerebro de todos los demás se esté apagando por agotamiento. Le entregó un contenedor de agua diseñado para metabolismos cristalinos. De nuevo. Más lento esta vez. Eficiencia sobre velocidad. Yes, el joven Zarix, observó este intercambio con fascinación. Entrenas a todos de manera diferente. Todos son diferentes. ¿Por qué los entrenaría igual? Así no es como nuestros instructores, se detuvo. Así no es como se hace usualmente. Tus instructores asumen que todos intentan ser un guerrero Zarix o un escaramuzador Silos. Yo asumo que todos intentan ser la mejor versión de lo que realmente son. Vega demostró una llave de articulación que funcionaba independientemente de la configuración de la extremidad.
Kaelis nunca te ganará en fuerza, pero puede ganarte en cálculo. Y si puede mantener ese cálculo mientras tú estás agotado, él gana. Tú nunca ganarás en pensamiento a un luminar, pero puedes ganarles en resistencia. Y si todavía te mueves cuando ellos han colapsado, tú ganas. Diferentes ventajas, mismo objetivo. ¿Cuál es tu ventaja? Preguntó Jess. Vega sonrió. No la expresión humana que confundía a otras especies, sino algo más cercano al reconocimiento. Dejé de preocuparme por las categorías. Esa es la ventaja. La historia se extendió, no a través de canales oficiales. La academia todavía fingía que el incidente de la arena era una anomalía aislada, pero a través de las redes de cadetes que existían en cada institución militar desde que alguien inventó la jerarquía, se sabía la verdad. Los humanos, decían, no pelean limpio. Los humanos, decían, no respetan el orden natural. Los humanos, decían, aparecieron sin revisar a qué categoría de peso pertenecían y procedieron a redefinir la competencia entera. Algunas especies encontraban esto amenazante. Otras lo encontraban inspirador. Unas pocas lo encontraban hilarante. La mayoría lo encontraba inevitable. Porque aquí está la cosa sobre los sistemas construidos sobre suposiciones. Son estables justo hasta que aparece alguien que no sabe que se supone que debe perder. Entonces ya no son sistemas. Son solo hábitos esperando a alguien lo suficientemente terco como para romperlos. La galaxia había pasado milenios catalogando especies por sus ventajas. Fuerza, velocidad, veneno, armadura, garras, regeneración. Habían construido jerarquías elegantes basadas en el determinismo biológico. Habían creado estructuras donde todos conocían su lugar. Luego llegaron los humanos, miraron la jerarquía y preguntaron, ¿pero por qué? No tenían fuerza superior, así que aprendieron palanca. No tenían armas naturales, así que hicieron herramientas. No tenían armadura, así que desarrollaron medicina. No encajaban en las categorías, así que las ignoraron. Y cuando las categorías intentaron forzarse sobre los humanos a través de demostraciones, novatadas y violencia institucionalizada, los humanos caminaron hacia el piso, atraparon el puño en medio del golpe y explicaron cortésmente que tenían ejercicios de acondicionamiento en 20 minutos. La galaxia lo llamó excepcional. Los humanos lo llamaron jueves.